Bueno, bienvenidos a todos. Aquí hoy les traigo una nueva sección en el canal. Esa sección se va a llamar Cuenta Viajeros. Y he trabajado en esta idea por mucho tiempo y espero realmente les guste y les sea de gran utilidad. Vamos a empezar con una parte importante por todo el tema de las fechas y la época que se está moviendo ahora, y es cuéntanos tu historia con la BBT. No va a ser lo único, este espacio no se va a centrar solamente en lo que es la experiencia de la BBT, sino en muchas cosas más. Es Cuenta Viajeros, así que va a abarcar muchas cosas más. Y pues bueno, vamos a empezar y empiezo yo. Bueno, la idea de la BBT empezó todo porque con mi hermano estábamos buscando como oportunidades para que él se fuera a estudiar fuera del país. Así que fuimos a una charla de un instituto, de una academia, y escuchamos una de las opciones, que era Francia. Pero pues claramente el tema de costos para ese tipo de visa de estudiante, pues en ese momento no teníamos como los recursos financieros para eso. El caso es que en ese momento a mí se me mezclaron todas las emociones. Yo siempre he querido ir a Francia, bueno, siempre había querido ir a Francia, y realmente ese momento fue como reactivar mi motivación para poder buscar la información de ese lugar, y pues que así no fuera yo la que tuviera la oportunidad de ir, que fuera mi hermano el que pudiera aprovecharla. Yo desde muy pequeña siempre me ha gustado mucho o me ha interesado mucho el tema del idioma, así que inicié como desde muy pequeña con un diccionario que tenía mi mamá a mirar toda la parte de las palabras. Las leía tal cual como aparecían, o sea, no tenía ni idea de la pronunciación ni nada, pero pues me encantaba hacer eso. Después hice algunos cursos, pero realmente me frustré muchísimo porque no sabía pronunciar algunas palabras, así que bueno, X. Y pues realmente es que siempre me veía como recorriendo las calles, yendo a los museos, no sé, como estar en ese estilo de vida, siempre me veía ahí. Así que pues bueno, todo se mezcló y llegó el momento. Y bueno, ya dejando un poco de lado el sentimentalismo y toda la historia. Efectivamente, como les decía, no contábamos con el dinero, así que yo me puse a buscar muy activamente por todas las páginas. Encontré en la página de la embajada la información de la BBT, y pues ahí me generó como la intriga de realmente cómo era todo el tema, y empecé a buscar en YouTube toda la información que pudiera al respecto. Cuando empecé a buscar si alguien ya había vivido ese tipo de experiencia, lo que pasó fue que encontré en un canal, si no estoy mal, se llama Lady Autonauta. Ella contaba ahí la experiencia que había tenido con la BBT. Realmente fue un canal para mí en ese momento muy productivo, porque ella explicaba como el paso a paso de lo que habían hecho, cómo eran los requisitos y todo, y no, me pareció lo máximo. Así que ella se llama Lady Quintero. Entonces igual, si no la conocen, si quieren verlo, aunque ya fue hace mucho tiempo, pero pues bueno, no importa, si quieren conocerla y apoyar lo que ella en este momento está haciendo, pues igual les dejaré también aquí el nombre exacto del canal y pues los links para que vayan a verla, porque realmente me pareció un canal muy bueno. O sea, la idea que ella tenía, como lo explicaba, súper bien, súper simple, chévere. Y listo, resulta que con toda esta información empecé a hacer todo el tema de la BBT, y bueno, ya con todo esto empecé a averiguar todo. O sea, cómo iba a conseguir el dinero, cómo iba a hacer con los papeles, el tema del pasaporte, todo. Empecé a averiguar absolutamente todo. Y pues bueno, también de ahí venían muchas cosas, ¿no? Porque era algo totalmente nuevo para mí. Yo no tenía nada de conocimiento del idioma. Recordaba algunas cosas de lo que les había mencionado, de que había hecho un curso previo, pero pues realmente lo que más recordaba era como las palabras que no sabía pronunciar, o sea, fue un curso que realmente no terminé. Fue un curso en el SENA, que en ese momento cuando yo lo hice estaba habilitado, y no lo terminé porque realmente me frustré por no haber podido pronunciar las palabras. Entonces como que tenía todo eso por dentro, toda esa experiencia previa. No había salido del país, nunca había salido del país, entonces eran como muchos temores
con lo que me iba a encontrar. Aparte que en ese momento tampoco me consideraba una persona sociable, así que todo se unía para que fuera un poco más, no sé, el temor de lo que podía hacer o lo que podía pasar. Pero a la final siempre lo que más valor tuvo fue como la idea de vivir esa experiencia, el fuerte deseo que tenía en ese momento de poder vivir esa experiencia, así que pues así ocurrió. No a muchas personas les he contado, pero sí a algunos que se han contactado conmigo, les he contado que yo tuve la experiencia de la BBT 2 veces, yo me presenté 2 años seguidos. La primera vez fue como alrededor del 2019, yo pedí mi cita en enero, febrero, para viajar en mayo. Pero justo más o menos en abril se acabaron los cupos, así que no pude hacer nada. Afortunadamente yo no había hecho ninguna compra, solamente había comprado el seguro y ese seguro, bueno, fue genial realmente. Nunca lo utilicé cuando hice lo del viaje, pero fue muy bueno y me pareció muy positivo porque el cambio de fecha, la modificación por no haber tenido la cita fue algo muy sencillo. Yo hablé directamente con la aseguradora, les expliqué el tema, les dije no pude presentarme en la cita porque se acabaron los cupos, necesito cambiar las fechas, por favor dejémoslas para el siguiente año, porque yo tenía muy claro que iba a seguir con el proceso, iba a insistir. Entonces, pero perfecto, me hicieron los cambios, después con ese seguro fue que me presenté el siguiente año, así que todo fue perfecto. En el siguiente año yo encontré, bueno, en el 2019, como en octubre, noviembre, de tanta búsqueda que hice, encontré también en Facebook un link de una persona que había dejado un grupo de WhatsApp de la experiencia BBT. Pues yo entré a este grupo y en este grupo lo que se hacía es básicamente como que todas las personas comentaban ahí cosas que les iba pasando, lo importante, y bueno, ahí me enteré que muchos, que era lo usual pedir la cita el año anterior de que empezaran los cupos o de que empezaran como tal las citas, más o menos desde octubre, noviembre, diciembre, esa era la época para pedir la fecha de la cita. Y pues bueno, ahí entendí todo, porque yo en el primer intento lo hice fue el mismo año. Y pues nada, claramente los cupos habían acabado. Así que ese mismo año, cuando me enteré de eso, lo que hice fue como inmediatamente tomar la cita. La tomé como en diciembre y alcancé a tomar el 3 de enero, era de las primeras citas que habían. Y pues efectivamente ahí en el 2020 tuve mi cita y lo logré. Pude tener como tal la visa, así que fue pues súper genial esa experiencia. Durante este proceso, ¿cómo me sentí? Yo me sentí, yo creo que, imagínense, ustedes visualícenlo, angustia, miles de dudas, información que realmente no conocía, no tenía claro, esa incertidumbre de no saber si el proceso lo estaba haciendo bien o no, todo eso por 2. O sea, todo lo que ustedes sienten, yo también lo sentí y lo sentí 2 veces, en el 2019 y en el 2020, así que fueron todas esas emociones como mezcladas, pero pues bueno, a la final el resultado fue lo positivo. Realmente la experiencia de vivir en Francia fue lo máximo. Fue maravilloso. Me pareció un país súper libre, me pareció un país súper seguro, la oportunidad de ver tanto arte, su cultura, el estilo de vida, realmente tener mi propia opinión, porque eso me parece que es de las cosas más importantes. A veces uno encuentra miles de comentarios de todo lo que la gente puede publicar de su historia, de su experiencia, tanto positivo como negativo de una situación, de un momento que pudo haber vivido, compartido con alguien o en un país o en lo que sea. Pero al final realmente lo que vale es la experiencia que uno puede tener. Así que eso fue lo máximo, haber podido ir allá, haber realmente podido experimentar lo que era, tener ese momento de decir, ok, sí, esta es mi opinión sobre esto, realmente no era como lo había escuchado, no era como me lo habían contado, sino realmente ver, vivir todo eso con las personas, realmente caminar ahí, o sea, todo, realmente tener tu propio criterio es lo mejor. Bueno, ahora hablando, por ejemplo, de los primeros días. Yo creo que tengo 2 partes de mis primeros días.
La primera parte es que nosotros llegamos con mi hermano, porque finalmente viajé con mi hermano. Viajamos y llegamos a un pueblo cercano a Toulouse que se llama Garrevaques o Garbac, aún me cuesta pronunciarlo. Y ese pueblo pues era a los alrededores, era un pueblito pues claramente tenía es un pueblo lejano, o sea, realmente no había nada alrededor. Al lugar que llegué, realmente el pueblo más cercano en carro era como a 10 minutos, y en ese pueblo cercano sí había comercio, sí habían cosas por hacer, pero donde yo llegué exactamente no. Y llegué a hacer un voluntariado. Entonces la persona con la que nosotros íbamos a colaborar, pues esa persona hablaba español, así que fue, digamos, como un poco más sencillo, como una ventaja para no llegar tan como vamos a comunicarnos, sino que pues fue un poco más ameno. Con ella hacíamos todo, hacíamos las compras, íbamos a recorrer sitios, o sea, si ella tenía de pronto, digamos, una cita médica, una vuelta que hacer en algún lugar, pues ella muy amablemente nos llevaba. Así que pudimos conocer algunos lugares, pudimos conocer Toulouse, porque ella nos llevó en un momento, pero pues nosotros simplemente recorrimos los lugares que ella nos indicaba como que podían ser buenos, que pudiéramos conocer, y ya. En temas de comprar algo no teníamos ni idea, nunca lo hacíamos con ella, o sea, ella era la que hablaba, nosotros simplemente empacábamos y salíamos con el carrito y ya. Entonces ese, digamos, que fue el primer momento, y en ese primer momento yo podría decir que bueno, fue bien, no fue traumático, no fue nada así como estresante, porque pues teníamos un contacto con alguien que hablaba español, y adicional pues nos mostraba y nos hablaba de muchas cosas del país, de la cultura y todo eso, entonces fue como positivo. Pero después nosotros cambiamos las cosas y nos fuimos a la ciudad, nos fuimos a Toulouse. Y ahí sí fue todo totalmente diferente. Nosotros no teníamos todavía en ese momento, fue como 3 meses después de haber estado en el pueblo, entonces no practicamos mucho el francés, nunca habíamos comprado nada, entonces no sabíamos cómo pedir algo en una panadería, comprar un pan, comprar nada de mercado, no sabíamos cómo hacerlo. Llegamos a Toulouse en bus, medio intentando que nos entendieran. Salimos y teníamos que comprar el tiquete del metro, no sabíamos cómo se compraba, no teníamos ni idea, o sea, no sabíamos nada de estaciones, no sabíamos cómo hacerlo. Entonces realmente eso fue como, ok, ¿qué vamos a hacer? Fue un momento bastante, como un poquito estresante, pero a la vez divertido, porque éramos como, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a preguntar? Pues nada, busquemos en el traductor, miremos las aplicaciones de transporte que había para Toulouse, o sea, ahí recurrimos a las herramientas, pero sí fue fue una mezcla de varias emociones en ese momento. Y pues nada, en definitiva, ahí comprobamos que la práctica hace al maestro. Y aunque en ese momento era esa mezcla de emociones que les cuento, pues nada, ahora son simplemente experiencias e historias que contar, y hasta divertidas. Con la BBT pude conocer varios lugares cercanos a Toulouse, varios pueblos. Yo tengo como como 1 o 2 videos de unos pueblos a los que fuimos, que eran Nayac y La Guepi. Conocimos Rebel, que era otro de los pueblos, Narbona, ¿qué otro así cerca? Carcasona, bueno, todos estos pueblos alrededor pudimos conocer, así que fue algo muy positivo. Pudimos andar también en la bicicleta en los campos, algo súper lindo, entonces fue una experiencia muy chévere. Aparte, yendo un poquito más lejos, con la BBT pudimos conocer todo lo que fue París, Burdeos y un pueblo pequeño en Perpiñán, así que pues fue lo máximo. Para mí, la verdad, la BBT fue la mejor experiencia, la mejor oportunidad, realmente, oportunidad de vivir afuera, de realmente romper paradigmas. También fue una parte importante de salir de la zona de confort, fue también aprender, y no solamente de un idioma, sino de las personas, del estilo de vida, de sus costumbres, de la forma de pensar. Realmente a mí me encantó porque tuve la experiencia de poder relacionarme con gente mayor, con miles de pensamientos diferentes,
y con gente joven también, con pensamientos diferentes. O sea, realmente fue algo muy positivo, así que pues nada, por eso es que hoy que se da la oportunidad, intento transmitir, intento hacer que conozcan esta maravillosa experiencia. Aunque yo viajé en una época complicada porque fue la época de la pandemia, fue la época del COVID y eso limitó mucho de mi estadía en Francia. La verdad yo no me arrepiento de haberme ido, no me arrepiento de lo que viví y pues nada, claramente pienso volver, así sea como turista o como estudiante después, no lo sé, pero sí pienso volver a seguir conociendo más de este hermoso país. Y por ese mismo motivo hoy yo les digo que no desaprovechen la oportunidad que están conociendo. Si no es este año, inténtenlo después. Si de pronto se las niegan, no se desanimen. Yo no me pude presentar un año, pero continúen en el siguiente, insistiendo. Así que nada, si tienen algún tipo de miedo, de temor porque se van solos, porque no conocen el idioma, porque no saben qué se les va a presentar, no importa, apliquen con miedo y todo, pero apliquen. Porque si la oportunidad se da, si se presenta esto es porque era para ustedes, así que hay que aprovecharlo y si no, pues será para el siguiente año y listo. O para ser otra oportunidad de estudio, lo que sea, en otro país, en lo que sea, pero en las oportunidades que ustedes vean, no se nieguen a vivirlas, simplemente tómenlas. Y esto lo digo porque realmente la satisfacción que ustedes van a sentir de poder vivir un tipo de experiencia así, nadie se les va a poder quitar y eso siempre les va a quedar a ustedes para toda la vida. Y bueno, hablar del proceso de una persona es muy largo, todo el proceso es muy largo, o bueno, no sé si es que también yo me extiendo mucho porque me emociono hablando del tema. Así que pues nada, haré otra parte donde pueda contar de pronto un poco más en detalle cómo fue el llegar a Francia o cómo fue mi experiencia tal cual con la BBT, el tipo de trabajo que pude conseguir, cómo fue mi experiencia como voluntariado, bueno, todo ese tipo de cosas. Las preguntas que ustedes quieran saber al respecto me las pueden dejar en la cajita y pues yo las tendré en cuenta para poderlas responder en los siguientes videos. Y bueno, ya para terminar, les adelanto un poquito que posteriormente voy a tener más invitados a esta sección de Cuenta Viajeros, no se les olvide, y van a ser invitados claramente de la BBT, pero también quiero mostrarles la idea de viajar o de vivir en otro país de otras personas que también conozco, que se fueron a radicar en México, en Australia, bueno, en otros lugares, así que espero tener la oportunidad de que ellos estén aquí y puedan contar también su historia y adicional a eso, pues que ustedes puedan también conocer otros medios para poder expandir sus deseos de vivir en otro lugar, ya sea por conocer y que el crecimiento sea personal o el crecimiento profesional también. Sin más, como les digo, próximamente tendremos a una pareja con la experiencia de la BBT también, así que no se lo vayan a perder. Ellos aún siguen en Francia después de la BBT, así que lo que ellos van a contar en su experiencia también va a ser algo muy positivo para que ustedes lo conozcan, para que se identifiquen y pues nada, compartan y vivan un poquito de esa historia también.